Bueno, ara els invitarem a que ens expliquen un poc algunes de les coses que passen per la seva terra. No volem que sigui una conferència, simplement algunes paraules sobre la tasca que fan, que no es veu des d'ací. Nosaltres tenim ací una tasca difícil, però tenim recolzament, com s'ha dit abans, d'administracions, d'ajuntaments, de persones com estan ací, diputats en les Corts o en el Congrés, de molts ciutadans, de moltes associacions. Allí realment ho tenen prou més difícil, no? És un dels motius d'aquest premi. Així que jo els convidaria a Goyo y a Cipriano que digueren algunes paraules en el seu castellà d'Albacete. Los buenos amigos están para eso, ¿no? Para ayudarnos, para apoyarnos, para querernos en definitiva, ¿no? Y cuando se lo dije a Cipri yo creo que pensó lo mismo, ¿no? Pero venimos muy a gusto, esto lo tenemos que repetir, venimos muy a gusto aquí a la Ribera Baixa del Xúquer, porque a la Ribera Alta me matizan por aquí, porque a veces la vida son metáforas, ¿no? Cuando yo llamé el otro día a Cipriano para decirle, oye, que tenemos que ir a Sumacárcer, dice, mira, me estoy bañando aquí en el Júcar, en el Xúquer, y yo me baño en el Cabriel. Y hoy nos hemos bañado aquí en Sumacárcer, ¿no? Es decir, como dos vías de agua, que son vías de vida, que unen nuestros territorios, porque igual que el pan bendito que os hemos dejado un pequeño trocito al final de la cena, pues ese pan bendito nos lo dejaron los árabes, ¿verdad? Pues esos mismos pueblos que vinieron por nuestras tierras hace muchos años se asentaron al lado del Xúquer, ¿no? Por algo sería, porque nuestra tierra, cuando lleva el agua de vida, es tierra que merece la pena vivirla, ¿no? Vuestra tierra es muy distinta a la nuestra, pero al final, esta tarde cuando nos bañábamos en vuestro río, nos encontrábamos como si estuviéramos en casa. Moltes gràcies. Bueno, realmente da gusto de vez en cuando recibir algún premio porque bofetadas recibimos casi todos los días. Es algo bastante, no estamos acostumbrados la verdad, pero es muy de agradecer. Realmente el trabajo de defender algo como es el río Júcar, que hoy nos une, ¿no? Se nos hace muy difícil, sobre todo en nuestra tierra, en nuestro entorno, ¿no? A mí me da gusto ver lo que estoy viendo aquí esta noche, porque realmente convivimos entre terratenientes, por qué no decir otra cosa, ¿no? Entre gente que de golpe y porrazo ha transformado 100 y pico mil hectáreas y no piensa parar en absoluto. Es decir, tiene todas las bendiciones de la Junta de Comunidades y seguirá con todas las bendiciones también de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre todo de toda la gente vendida de la Universidad de Castilla-La Mancha, que justificará absolutamente todos los estudios que sean necesarios para justificar una de las mayores masacres que se está haciendo con el Júcar. Es la extracción de 400 a 500 hectómetros cúbicos de los drenajes naturales que iban hacia el río. No me extraña que falte en el caudal ecológico, aquí en el entorno de no sé cuántas decenas de metros cúbicos por segundo, ¿no? Realmente todo eso está volando por los aires en una falsa modernización de regadíos para cultivar maíz, para cultivar alfalfa y para mantener a ricos terratenientes que en algunos casos, como el Marqués de Larios, consumen más aguas que 2 veces la ciudad de Albacete, ¿no? Pues esa es la situación que realmente nosotros tenemos en el Júcar. Hemos vivido la sequía de más de 40 kilómetros del río hasta su desaparición, ¿no? En la sequía que se hablaba hace poco ahí. Pero yo creo que realmente por encima de toda esa tremenda catástrofe de la cual vosotros conocéis otros flecos, nosotros conocemos esos, ¿no? Yo me quedo con un mensaje, con unos versos que venían en Poemas del Oriente, ¿no? Eran unos versos de un paisano nuestro, de hace muchos siglos, ¿no? Y que decía, venía a decir en 2 o 3 versos, decía... seguramente ya no voy a ver las aguas azules del río Júcar, voy a volver a ver tu color azul si los bárbaros, ¿no?, de cabellos rojos apuntan sus lanzas hacia nosotros, ¿no? Era un poco la gente del norte que venía a desplazarlos de su tierra, de esas huertas maravillosas, de ese entorno absolutamente precioso que es el río Júcar. Y yo digo hoy que hay otros bárbaros, hay unos bárbaros que a lo mejor no nos desplazan del entorno, pero que a lo mejor sí nos dejan sin río.
Y esos son unos bárbaros absolutos que han descubierto que metiendo a profundidades de 300 y 400 metros de profundidad son capaces de sacar el agua que emana a kilómetros y kilómetros más abajo, y no están dispuestos a ceder en absoluto. Yo creo que hace muchísima falta que políticos, alcaldes y ciudadanos nos unamos de una vez para hacer un plan hidrológico que sea para la defensa del río Júcar, no un plan hidrológico que represente a los intereses de los grandes, de quienes están impactando gravemente sobre este río, que es lo que sucede ahora. Si el plan hidrológico del 98 fue la venta absoluta del río Júcar, se hizo de todo menos pensar en el propio río, no tengo ninguna esperanza. ¿No creéis que es que en este 2012 o 2013 el próximo plan hidrológico va a ser muy diferente? Yo creo que no va a ser muy diferente por una sencilla razón. Los mismos actores están jugando ahí y con mucha más representación. Pero yo creo que los ciudadanos estamos para denunciar todo eso. Y ya para terminar, yo creo que estamos para defender a la gente que realmente son unos auténticos patriotas, los que nunca salen en los libros de historia. Son aquellos que hicieron las terrazas a piedra seca de estos huertos preciosos que bordean el río Júcar. Son aquellos que rellenaron con tarquín, seguramente nada pudén, sino tarquín bien curado, ¿no?, para hacer esos huertos preciosos, maravillosos, llenos de vida y de biodiversidad, que nunca me cansaré de repetir, que son algo absolutamente irrepetible y es lo más precioso que nos han sabido donar estas gentes. Muchas gracias. No se m'ha equivocat enguany en el Aigua Clara, i des de Xúquer Viu pues, tenim així les nostres samarretes per a lliurar-les junt al guardó que els hem donat, per a que tinguin este record de la terra de la ribera del Xúquer.